El primer pecado del que debo advertirles es uno que destroza más almas en nuestro tiempo que cualquier otro, y es la tibieza espiritual disfrazada de sensatez. ¿Cuántas veces he escuchado a cristianos decirme: Padre, es que yo no soy fanático, yo tengo una fe equilibrada, moderada? Y cuando indago un poco más, descubro que esa supuesta moderación no es más que cobardía espiritual, una fe aguada que no compromete, que no incomoda, que no transforma. Hermanos, lean lo que dice el Señor. En el Apocalipsis: conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Palabras durísimas del mismo Cristo. Él prefiere un pecador que reconoce su miseria antes que un tibio que se cree justo porque cumple lo mínimo indispensable. Esta tibieza es diabólica porque nos hace creer que estamos bien con Dios cuando en realidad estamos muertos espiritualmente. Es como tener un termómetro roto que siempre marca temperatura normal mientras el paciente agoniza con fiebre. Veo a tantos cristianos que van a misa los domingos, pero el lunes son iguales que cualquier pagano en sus negocios, en su manera de hablar, en sus prioridades. Rezan antes de comer, pero no tienen tiempo para media hora de oración diaria. Dicen que aman a Dios, pero no hacen el menor sacrificio por Él. Critican a los santos que eran radicales en su entrega, diciendo que eran exagerados, mientras ellos se conforman con una fe tibia, cómoda, que no exige nada. Santa Teresa de Ávila decía que de gente melindrosa nos libre Dios, y yo añado, de cristianos tibios que creen que están salvados por cumplir lo mínimo, también nos libre el Señor. El problema de la tibieza es que es progresiva. Nadie se vuelve tibio de la noche a la mañana. Es un proceso lento, casi imperceptible. Empiezas dejando de hacer oración mental porque no tienes tiempo, luego dejas de confesarte con frecuencia porque no tienes pecados graves. Después dejas de hacer obras de misericordia porque ya haces bastante con no hacer daño. Y así poco a poco tu alma se va enfriando, la llama del Espíritu Santo se va apagando, hasta que un día te das cuenta de que llevas años viviendo una fe de apariencias, una fe social, pero no una fe que salva. He visto personas que llevaban 30 años de católicos practicantes caer en pecados gravísimos porque su fe nunca fue profunda, nunca echó raíces, era solo costumbre, tradición familiar, respetabilidad social. Hermanos míos, examinen su corazón ahora mismo. ¿Cuándo fue la última vez que su fe les costó algo? ¿Cuándo fue la última vez que renunciaron a algo por amor a Cristo? Si no pueden responder, están en grave peligro de tibieza. El segundo pecado que quiero denunciar ante ustedes es el de la espiritualidad sin cruz. Esa herejía moderna que predica un cristianismo cómodo, sin sacrificio, sin renuncia, sin mortificación. Vivimos en una época en la que muchos quieren un Cristo que bendiga sus planes, pero no uno que les pida cargar su cruz cada día. Quieren un Jesús que solucione sus problemas, pero no uno que les diga: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta espiritualidad light, esta fe de supermercado donde cada uno escoge lo que le gusta y rechaza lo que le incomoda, está produciendo cristianos débiles, inmaduros, incapaces de resistir las pruebas que inevitablemente llegan en la vida. San Pablo nos advirtió claramente: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No dijo algunos, dijo todos. La cruz no es opcional en el cristianismo, es constitutiva. Pero hoy en día hay predicadores que prometen prosperidad, salud, éxito, felicidad constante, como si el cristianismo fuera un programa de autoayuda o una técnica de pensamiento positivo. Y la gente acude en masa a esos mensajes porque prefieren los oídos cosquilleados, como decía San Pablo, antes que la verdad que salva pero que cuesta. Hermanos, déjenme decirles algo con toda claridad. Si su espiritualidad no incluye sacrificio, mortificación, renuncia, no es cristianismo, es otra cosa. Jesús no murió en un spa, murió en una cruz. Los santos no llegaron al cielo por el camino ancho y cómodo, llegaron por el camino estrecho del Calvario. Santa Faustina decía que las almas que quieren llegar a la santidad sin la cruz son como aves que quieren volar sin alas. Y yo he visto en el confesionario las consecuencias de esta espiritualidad sin cruz. Personas que al primer sufrimiento renuncian a Dios, que ante la primera prueba abandonan la fe, porque nunca aprendieron que la cruz es el camino al cielo. Les voy a contar algo que marcó mi sacerdocio. Hace años visité a una mujer moribunda de cáncer.
Sufría dolores terribles, su cuerpo estaba consumido por la enfermedad. Cuando entré a su habitación esperaba encontrar desesperación, quizás rebeldía contra Dios, pero lo que encontré fue una paz sobrenatural, una serenidad que no era de este mundo. Me dijo: Padre, llevo años pidiendo a Dios una cruz grande porque quiero amar como Él me amó. Ahora que me la ha dado, ¿cómo voy a rechazarla? Esta cruz es mi tesoro, es mi manera de unirme a Cristo crucificado. Esa mujer entendió lo que muchos cristianos nunca entienden, que el sufrimiento unido a Cristo no es maldición, es bendición, que la cruz no es castigo, es privilegio, que Dios da sus cruces más pesadas a las almas que más ama, porque confía en que pueden llevarlas. Cuando salí de aquella habitación, lloré de gratitud porque Dios me había mostrado lo que es la verdadera santidad. Rechazar la cruz es rechazar el cristianismo auténtico. Es querer la corona sin la cruz, el cielo sin el Calvario, la resurrección sin la muerte. Y eso, hermanos míos, es imposible. Cristo mismo nos mostró el camino. Primero la cruz, después la gloria. Primero el Viernes Santo, después el Domingo de Resurrección. No hay atajos en el camino de la santidad. Por eso San Juan de la Cruz decía: quien huye de la cruz huye de Cristo. Y yo añado: quien predica un cristianismo sin cruz, predica un falso evangelio que no salva a nadie. Miren su vida. Están huyendo de sus cruces. ¿Están buscando constantemente el placer, la comodidad, evitando todo lo que les cuesta? ¿O están abrazando sus cruces con amor, ofreciéndolas por la sentando? ¿Salvación de las almas? ¿Uniéndolas al sacrificio de Cristo? De su respuesta depende si están en el camino verdadero o en un sendero que parece cómodo pero que lleva a la perdición. Necesito que entiendan algo fundamental. Dios permite el sufrimiento en nuestra vida no porque sea sádico o indiferente, sino porque es el único camino de purificación y santificación. El oro se purifica en el fuego, el atleta se fortalece en el entrenamiento duro, el mármol se convierte en escultura bajo los golpes del cincel. Así nuestra alma necesita el sufrimiento para despojarse del egoísmo, del orgullo, del apego a las cosas temporales. Cuando todo nos va bien, cuando todo es fácil y placentero, nos olvidamos de Dios, nos volvemos soberbios, pensamos que no necesitamos la gracia, pero cuando llega la cruz, cuando experimentamos nuestra debilidad, nuestra indigencia, entonces clamamos a Dios, nos humillamos, reconocemos que sin Él no podemos nada. Por eso el Señor, en su infinita sabiduría, permite el sufrimiento en la vida de aquellos a quienes más ama, no para destruirnos, sino para salvarnos, para hacernos santos, para llevarnos al cielo. Si lo entendieran de verdad, no pedirían tanto que Dios les quite la cruz, sino que les dé fuerzas para llevarla con amor. Ahora permítanme desenmascarar el tercer pecado que está destruyendo a tantos cristianos en nuestro tiempo, y es la hipocresía religiosa que se manifiesta en la doble vida. Hermanos, este pecado es particularmente grave porque convierte nuestra fe en una farsa, en un teatro donde representamos el papel de buenos cristianos, mientras en lo oculto vivimos de manera opuesta al Evangelio. Jesús fue durísimo con los fariseos precisamente por esto. Aparentaban santidad externa mientras sus corazones estaban llenos de podredumbre. Sepulcros blanqueados los llamó, hermosos por fuera, llenos de muerte por dentro. Y lamentablemente hay muchos sepulcros blanqueados en nuestras iglesias hoy, personas que el domingo están en primera fila en misa, que sirven en ministerios, que son vistas como pilares de la comunidad, pero que en su vida privada viven en pecado grave, en la mentira, en la doble moral. He escuchado confesiones de hombres que dirigen grupos de oración, pero que son infieles a sus esposas, de mujeres que comulgan cada día, pero que viven criticando y destruyendo la reputación de otros, de empresarios que se proclaman católicos, pero que explotan a sus trabajadores y evaden impuestos, de jóvenes que usan crucifijos y medallas, pero que viven en fornicación, viendo pornografía, emborrachándose los fines de semana. Esta esquizofrenia espiritual, esta división entre lo que profesamos y lo que vivimos, es un pecado gravísimo porque no solo destruye nuestra propia alma, sino que escandaliza a otros y aleja a muchos de la iglesia. ¿Cuántas personas han abandonado la fe porque vieron la hipocresía de católicos que predicaban una cosa y vivían otra? Este pecado clama al cielo porque usa el santo nombre de Dios para encubrir una vida de pecado. El problema es que muchos se han acostumbrado tanto a esta doble vida que ya ni siquiera sienten la contradicción. Han compartimentado su existencia. Aquí está mi vida religiosa, allá está mi vida real. Como si Dios no viera todo, como si pudieran engañar al omnisciente.
Me recuerda aquella parábola del Señor sobre el siervo infiel que, pensando que su amo tardaría, empezaba a golpear a los otros siervos y a comer y beber con borrachos. Muchos cristianos viven así. Creen que pueden pecar impunemente porque Dios es misericordioso, porque siempre hay tiempo para confesarse, porque Dios entiende. Pero hermanos, la misericordia de Dios no es una licencia para pecar, es un llamado a la conversión. Y si seguimos pecando presuntuosamente, contando con la misericordia divina como si fuera nuestro derecho, estamos cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo que el mismo Cristo dijo que no tiene perdón. La solución a este pecado es la coherencia de vida, la integración entre fe y vida, entre lo que creemos y lo que hacemos. Los santos vivían lo que predicaban, por eso transformaban el mundo. San Francisco de Asís decía: predica el Evangelio en todo tiempo, usa palabras solo cuando sea necesario. Su vida era su predicación. No necesitaba discursos porque su manera de vivir gritaba el Evangelio más fuerte que 1000 sermones. Pero nosotros hemos invertido la ecuación, muchas palabras piadosas y poca vida evangélica. Hablamos de amor pero no perdonamos a quien nos ofendió. Hablamos de caridad pero pasamos de largo ante el necesitado. Hablamos de pureza pero alimentamos nuestra mente con basura. Hablamos de humildad pero nos creemos superiores a los demás. Esta contradicción es insoportable para Dios y destructiva para nuestra alma. Si quieren salir de este pecado tienen que tomar una decisión radical. O viven de verdad lo que profesan o dejen de fingir que son cristianos. Pero no sigan con esta farsa que ofende a Dios y escandaliza al prójimo. Les voy a decir algo muy duro pero necesario. Si están viviendo en pecado mortal y siguen comulgando, si están viviendo en contradicción con la fe y siguen presentándose como católicos ejemplares, están profanando los sacramentos y acumulando condenación sobre ustedes mismos. San Pablo advirtió: quien come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. No jueguen con las cosas sagradas. O se confiesan de verdad con propósito de enmienda y abandonan el pecado, o no se acerquen a comulgar. Es mejor quedarse en el banco reconociendo humildemente su indignidad que acercarse sacrílegamente fingiendo estar en gracia. Dios no se deja burlar, hermanos míos. Podemos engañar al sacerdote, a la comunidad, incluso a nosotros mismos, pero a Dios no lo engañamos. Él ve los corazones, conoce nuestras intenciones más ocultas, pesa nuestros actos con una balanza infalible. Y el día del juicio, toda esta hipocresía quedará al descubierto ante todos y la vergüenza será insoportable. Ahora quiero hablarles del cuarto pecado, uno que está íntimamente relacionado con nuestra época de sobreinformación y redes sociales. El pecado del juicio temerario y la murmuración disfrazada de preocupación pastoral. Hermanos, ¿cuánto daño hace la lengua cuando se desata sin caridad? Santiago Apóstol nos advirtió que la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad que contamina todo el cuerpo. Y sin embargo, parece que los cristianos hemos olvidado este mandamiento fundamental: no juzgar. Jesús fue clarísimo: no juzguen y no serán juzgados, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados y con la medida con que midan serán medidos. ¿Pero qué hacemos constantemente? Juzgar las intenciones de los demás, criticar sus defectos, murmurar sobre sus vidas, todo eso muchas veces envuelto en un falso velo de espiritualidad. Lo digo por su manera, tenemos que orar por esa pobre alma. Qué lástima cómo ha caído fulano. He visto comunidades parroquiales destrozadas por la murmuración, por los chismes disfrazados de compartir intenciones de oración. He visto matrimonios destruidos por calumnias, vocaciones arruinadas por falsos testimonios, reputaciones hechas trizas por lenguas viperinas que se creen con derecho a juzgar la vida de los demás. Y lo más terrible es que muchas veces quienes más murmuran son precisamente los que se consideran más religiosos, los que están más involucrados en la vida parroquial, como si la frecuencia de los sacramentos les diera licencia para juzgar y condenar a los demás. Santa Faustina escribió en su diario que el Señor le mostró que hay más almas que se condenan por la lengua que por cualquier otro miembro del cuerpo. Mediten esto, hermanos. La lengua, ese pequeño miembro, tiene poder para enviar almas al infierno. El problema de fondo es la soberbia. Cuando juzgamos a los demás, nos estamos poniendo en el lugar de Dios, el único que tiene derecho a juzgar, porque es el único que conoce los corazones. Nosotros vemos las apariencias, las acciones externas, pero no conocemos las intenciones, las circunstancias, las luchas internas de cada persona. Aquella mujer a la que criticamos por su manera de vestir, quizás está luchando contra una adicción. Aquel hombre
al que señalamos por no ir a misa, quizás está pasando por una noche oscura del alma. Aquella pareja que juzgamos por no tener hijos quizás está sufriendo la cruz de la infertilidad en silencio. Pero nosotros en nuestra arrogancia nos creemos con derecho a juzgar, a condenar, a murmurar. Y mientras tanto, no vemos la viga en nuestro propio ojo mientras señalamos la paja en el ojo ajeno. San Juan de la Cruz decía que el alma aprovechada no se mete en lo que no le importa ni se admira de nada. Qué sabio consejo que poco seguimos. La murmuración es un pecado particularmente grave, porque atenta contra dos virtudes fundamentales: la caridad y la justicia. Contra la caridad porque destruye la buena fama del prójimo, que según Santo Tomás es más valiosa que las riquezas materiales. Contra la justicia porque le quitamos al otro algo que le pertenece, su honor, su reputación. Y aquí viene algo que muchos no saben. Si con nuestra murmuración hemos dañado la fama de alguien, no basta con confesarlo. Tenemos obligación en justicia de reparar el daño, es decir, de restituir la fama que quitamos, aclarando ante quienes hablamos mal que nos equivocamos, que juzgamos injustamente. ¿Cuántos tienen el valor de hacer esto? Muy pocos. Preferimos la comodidad de murmurar en la oscuridad sin asumir las consecuencias de nuestras palabras. Pero hermanos, el día del juicio tendremos que dar cuenta de toda palabra ociosa, como dijo el Señor. Y ese día no habrá excusas ni justificaciones que valgan. La solución a este pecado es practicar la caridad de nuestros pensamientos, palabras y juicios. Aprender a pensar bien de los demás, a interpretar sus acciones de la manera más favorable posible, a cubrir con el manto de la caridad sus defectos en lugar de exponerlos. Santa Teresa del Niño Jesús tenía una práctica hermosa. Cuando veía algo criticable en alguna hermana, inmediatamente buscaba alguna virtud en ella para compensar. Si veía un defecto, buscaba dos virtudes. Así mantenía su corazón en paz y su lengua en silencio. Hermanos, les propongo un ejercicio concreto para esta semana. Cada vez que sientan la tentación de criticar o juzgar a alguien, hagan tres cosas. Primero, examinen su propia conciencia y vean si ustedes no tienen ese mismo defecto o uno peor. Segundo, busquen tres cosas buenas en esa persona. Tercero, oren por ella en lugar de hablar de ella. Si hacen esto consistentemente, su vida espiritual dará un salto cualitativo enorme. Pero les advierto, es una de las mortificaciones más difíciles, porque la lengua es el miembro más difícil de domar. Déjenme preguntarles algo que quiero que se quede grabado en su corazón. ¿Qué diría Jesús si escuchara sus conversaciones? ¿Cómo reaccionaría si viera sus mensajes de WhatsApp, si leyera sus comentarios en redes sociales, si presenciara sus tertulias después de misa? ¿Se sentiría orgulloso de sus discípulos o avergonzado de ver cómo sus seguidores se devoran unos a otros con la lengua? Piensen en esto seriamente, porque Jesús sí ve todo eso, sí escucha todas esas conversaciones, sí conoce todos esos juicios que hacemos en la intimidad de nuestros corazones. Y un día tendremos que enfrentarlo cara a cara y responder por cada palabra que salió de nuestra boca. ¿Qué le diremos entonces? ¿Cómo justificaremos haber destruido reputaciones, sembrado discordia, causado dolor con nuestras palabras, todo mientras nos proclamábamos sus seguidores? El día del juicio será un día de verdad absoluta, donde todas las máscaras caerán y todo quedará al descubierto. Y créanme, hermanos, ese día muchos de los que se creían justos descubrirán que eran fariseos, y muchos de los que eran despreciados por todos serán exaltados porque guardaron silencio cuando podían haber atacado, perdonaron cuando tenían derecho a vengarse, amaron cuando el mundo les pedía odiar. El quinto pecado que debo denunciar con toda la fuerza de mi voz sacerdotal es el materialismo práctico que asfixia la vida espiritual de tantos cristianos. Hermanos, no estoy hablando del materialismo filosófico de quienes niegan la existencia del alma o de Dios. Estoy hablando de algo mucho más insidioso, el materialismo de quienes profesan la fe con los labios pero viven como si solo existiera esta vida terrenal. Son católicos que van a misa, que tienen imágenes religiosas en casa, que bautizan a sus hijos, pero cuyas verdaderas prioridades son el dinero, el éxito profesional, el estatus social, las posesiones materiales. Jesús fue clarísimo: no pueden servir a Dios y al dinero. No dijo que es difícil, dijo que es imposible. Sin embargo, ¿cuántos cristianos están intentando lo imposible, tratando de servir a dos señores, y el resultado es que su vida espiritual está muerta, aunque mantengan las apariencias religiosas?
Miren a su alrededor y díganme si no es verdad lo que les digo. ¿Cuántas familias católicas han sacrificado su vida de fe en el altar del progreso económico? El padre que trabaja tanto que nunca tiene tiempo para orar con sus hijos, para ir a misa entre semana, para hacer obras de caridad. La madre que está tan ocupada en mantener un nivel de vida alto que ha delegado la formación religiosa de sus hijos a otros. Los jóvenes que escogen sus carreras universitarias no preguntándose qué quiere Dios de ellos, sino qué les dará más dinero. Las parejas que retrasan tener hijos o deciden no tenerlos por razones económicas, olvidando que los hijos son bendición de Dios y que Él siempre provee. Todo esto es materialismo práctico. Y es un pecado gravísimo porque nos hace idólatras, ponemos a Mamón en el trono que solo corresponde a Dios. Y el resultado inevitable es la muerte espiritual, el vacío existencial que ninguna cantidad de dinero puede llenar. Les voy a contar una experiencia que marcó mi ministerio sacerdotal. Fui llamado a dar la extrema unción a un empresario exitoso multimillonario que había construido un imperio financiero. Cuando llegué a su mansión me impresionó el lujo exorbitante. Obras de arte carísimas, muebles de diseñador, tecnología de punta. Pero cuando entré a la habitación donde agonizaba, encontré a un hombre aterrorizado, sollozando como un niño, aferrándose a mi mano con desesperación. Me dijo entre lágrimas: Padre, he sido un tonto. Pasé toda mi vida acumulando cosas que ahora no puedo llevarme, y descuidé lo único que importa, mi alma. He ganado el mundo entero, pero he perdido mi alma, y ahora es demasiado tarde. Traté de consolarlo, de hablarle de la misericordia de Dios, y gracias a Dios se arrepintió sinceramente y murió en gracia. Pero esas palabras quedaron grabadas en mi corazón. He ganado el mundo entero, pero he perdido mi alma. Hermanos, no cometan ese error. No sacrifiquen lo eterno por lo temporal, lo infinito por lo finito, el cielo por las migajas de este mundo. El Señor Jesús nos dio una parábola perfecta sobre este pecado, la del rico insensato que acumulaba riquezas en sus graneros pensando que tenía muchos años por delante, y esa misma noche Dios le pidió cuentas de su alma. Necio, esta noche morirás. Lo que has acumulado, ¿para quién será? Y el Señor concluye: así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Mediten esta última frase: no es rico ante Dios. Podemos ser millonarios según los criterios del mundo y ser indigentes según los criterios de Dios. Podemos tener cuentas bancarias repletas y estar en bancarrota espiritual. Podemos poseer mansiones en la tierra y no tener ni siquiera un cuarto en la casa del Padre. El problema no es tener dinero, hermanos. El problema es que el dinero nos tenga a nosotros. El problema no es la riqueza en sí, sino el apego a la riqueza, la idolatría de las cosas materiales, la ilusión de que la felicidad se compra con dinero. San Pablo escribió a Timoteo: los que quieren enriquecerse caen en tentación, en trampa y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Noten bien, no dice que el dinero es la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. Es el apego desordenado, la avaricia, la codicia, lo que destruye el alma. Hay santos que administraron grandes fortunas con sabiduría y las usaron para la gloria de Dios y el bien del prójimo. Pero hay millones de personas que se han condenado por poner el dinero antes que Dios, por pisotear a otros en su afán de riqueza, por construir su seguridad sobre el fundamento inestable de las posesiones materiales. Hermanos míos, hagan hoy un examen serio de sus prioridades. ¿Qué buscan con más ahínco? ¿Crecer en santidad o crecer en riqueza? ¿Qué les quita más el sueño, el estado de su alma o el estado de su cuenta bancaria? ¿En qué piensan más a lo largo del día? ¿En Dios y en las cosas eternas o en el dinero y las cosas temporales? Sus respuestas honestas revelarán a quién están sirviendo realmente. El sexto pecado que necesito gritar desde los tejados es el conformismo espiritual que se contenta con una vida cristiana mediocre sin aspirar a la santidad. Hermanos, fuimos creados para ser santos, no para ser mediocres. Dios no nos llamó a ser tibios cumplidores de preceptos mínimos, nos llamó a la perfección. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Esta es una llamada universal, no solo para sacerdotes o religiosos, sino para todo bautizado. Sin embargo, ¿cuántos cristianos se conforman con el mínimo indispensable para no condenarse sin aspirar nunca a las alturas de la santidad? Es como si un hijo se conformara con no matar a sus padres en lugar de aspirar a amarlos con todo el corazón.
Es como si un esposo se conformara con no serle infiel a su esposa en lugar de buscar cada día sorprenderla con detalles de amor. Ese conformismo es una ofensa a Dios que nos dio todo, que murió por nosotros, que nos prepara un cielo eterno. Este pecado se manifiesta de mil maneras sutiles. Está el cristiano que nunca hace un acto de caridad heroico porque yo ya hago mi parte. Está el que nunca va más allá del mínimo en la oración porque con mis 5 minutos diarios es suficiente. Está el que nunca hace mortificación ni sacrificio porque Dios no nos pide sufrir. Está el que nunca lee un libro espiritual, nunca busca formación más profunda, nunca intenta crecer en virtudes porque yo no soy santo, soy una persona normal. Pero hermanos, escuchen esto con toda atención. El cielo no está lleno de personas normales, está lleno de santos, y si no aspiran a la santidad, ¿a dónde creen que llegarán? La santidad no es opcional para el cristiano, es su vocación esencial. Todo lo demás, ser padre, madre, profesional, ciudadano, es secundario. Lo primero y fundamental es ser santo. Y quien no aspira a esto, está renunciando a su propia vocación, está desperdiciando el propósito por el cual Dios lo creó. Les confieso algo que me duele profundamente. Veo a tantos cristianos gastando cantidades enormes de energía, tiempo y recursos en cosas triviales, en sus hobbies, en sus entretenimientos, en sus proyectos personales. Mientras dan a Dios solo las obras, los restos, lo que les queda después de satisfacer todas sus apetencias. Es como aquel joven rico del Evangelio que se fue triste porque tenía muchas posesiones y no estaba dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo. ¿Saben qué es lo más triste de ese pasaje? Que ese joven cumplía todos los mandamientos desde su juventud, era un buen judío practicante, pero cuando Jesús lo llamó a más, a la excelencia, a la santidad radical, prefirió sus riquezas. Y la Escritura dice que se fue triste, porque en el fondo de su corazón sabía que estaba rechazando la mejor parte, la perla preciosa, el tesoro escondido. ¿Cuántos cristianos hoy están tristes, vacíos, insatisfechos, porque como aquel joven rico saben que están rechazando el llamado a la santidad por aferrarse a cosas que al final no satisfacen? Santa Teresa de Ávila tenía una frase que debería estar grabada en el corazón de todo cristiano: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Pero nosotros vivimos como si Dios no bastara, como si necesitáramos además 1000 cosas más para ser felices. Y en ese vivir dividido, disperso, distraído, perdemos la perla preciosa. Los santos entendieron que Dios es el único bien necesario y por eso lo entregaron todo por Él. San Francisco de Asís se despojó hasta de sus ropas para ser libre y seguir a Cristo pobre. Santa Teresa del Niño Jesús buscó hacerse pequeña, oculta, para que solo Cristo brillara en ella. San Maximiliano Kolbe dio su vida por un desconocido imitando el sacrificio de Cristo. Estos son los modelos que deberíamos imitar, no los tibios que se conforman con cumplir lo mínimo. Hermanos, les hago una pregunta directa. ¿Están dispuestos a pagar el precio de la santidad? Porque la santidad tiene un precio: renuncia, sacrificio, cruz, muerte al hombre viejo. No hay santidad barata, no hay atajos, no hay ofertas especiales. El camino es estrecho y pocos lo encuentran, como dijo el Señor. Pero aquí viene lo maravilloso. Aunque el camino es estrecho y costoso, el destino es infinitamente glorioso. Pablo dice que los sufrimientos del tiempo presente no son nada comparados con la gloria que se nos revelará. Un momento de peso en el cielo compensa toda una vida de sacrificio en la tierra. Los santos que ahora gozan de Dios por toda la eternidad no se arrepienten de nada de lo que renunciaron, de nada de lo que sufrieron, de ninguna cruz que cargaron. Al contrario, su único pesar es no haber amado más a Dios, no haber hecho más sacrificios por Él, no haber dado todo cuando tuvieron la oportunidad. Hermanos míos, no lleguen al final de su vida con ese pesar. No permitan que el conformismo espiritual les robe la corona que Dios les tiene preparada. Hoy mismo, ahora mismo, eleven su mirada más allá de la mediocridad, más allá del conformismo, más allá de la tibieza. Aspiren a las alturas. Propongan en su corazón: seré santo porque Dios lo merece, porque Cristo murió para hacerme santo, porque el Espíritu Santo mora en mí para santificarme. Y con esa decisión firme, den los pasos concretos: más oración, más sacrificio, más caridad, más frecuencia de sacramentos, más estudio de la fe, más obras de misericordia. No mañana, hoy. No cuando las circunstancias mejoren, ahora. Porque el tiempo apremia y nadie sabe cuándo será su último día. Llegamos al séptimo y último pecado. Y es quizás el más peligroso de todos porque ataca el corazón mismo de nuestra relación con Dios.
la presunción de la salvación sin conversión real. Hermanos, hay una herejía silenciosa que se ha infiltrado en muchos corazones católicos, y es la idea de que todos se salvan automáticamente, que el infierno está vacío, que Dios es tan bueno que nadie se condena. Esta falsa misericordia, este sentimentalismo barato que ignora la justicia de Dios, está llevando a millones de almas a la perdición porque se confían en una salvación automática sin esforzarse por la conversión real, sin luchar contra el pecado, sin tomar en serio las advertencias de Cristo sobre el juicio final. Jesús habló más del infierno que del cielo en los evangelios. Habló del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, del llanto y rechinar de dientes, del gusano que no muere y el fuego que no se apaga. ¿Por qué ignoramos estas palabras? ¿Por qué preferimos un evangelio aguado que nos tranquiliza en nuestro pecado en lugar del evangelio verdadero que nos llama a la conversión urgente? Este pecado de presunción es sutilísimo porque se disfraza de confianza en la misericordia divina. Pero hermanos, confiar en la misericordia de Dios es una cosa, presumir de ella es otra muy diferente. La verdadera confianza lleva a la conversión. Dios es tan misericordioso que aunque he pecado gravemente, si me arrepiento de corazón y me confieso, Él me perdonará. Eso es confianza santa. La presunción dice, Dios es tan misericordioso que puedo seguir pecando sin problema. Total, Él me perdonará al final. Eso es tentar a Dios y es pecado gravísimo. Santa Faustina, la gran apóstol de la Divina Misericordia, escribió en su diario que hay dos pecados contra la misericordia de Dios. La desesperación que dice Dios no puede perdonarme y la alamarrados presunción que dice Dios tiene que perdonarme aunque yo no me convierta. Ambos extremos son diabólicos y llevan a la condenación. He visto en el confesonario las consecuencias desastrosas de esta mentalidad. Personas que vienen a confesarse de los mismos pecados una y otra vez, sin el menor propósito de enmienda, sin hacer nada por evitar las ocasiones de pecado, sin luchar contra sus malas inclinaciones. Cuando les pregunto qué van a hacer diferente para no caer de nuevo, me responden, pues nada, Padre, ya sé que volveré a caer, pero Dios entiende que soy débil. Eso no es humildad, hermanos, eso es presunción. La humildad reconoce la debilidad, pero lucha con la ayuda de la gracia. La presunción se conforma con la debilidad y sigue pecando contando con el perdón automático. Y lo peor es que algunos vienen a comulgar inmediatamente después de confesarse así, sin haber hecho el menor esfuerzo por cambiar, pensando que el sacramento funciona mágicamente sin su cooperación. Hermanos, Dios respeta nuestra libertad. Él ofrece la gracia, pero nosotros tenemos que cooperar con ella. Si no ponemos de nuestra parte, si no luchamos, si no nos esforzamos por la conversión real, no nos salvaremos aunque vayamos a misa todos los días. Jesús contó la parábola del sembrador para enseñarnos esto. La semilla de la palabra cae en diferentes terrenos. Algunos la reciben con alegría, pero no tienen raíces, y a la primera prueba abandonan. Otros la reciben, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas la ahogan. Solo los que reciben la palabra en tierra buena y dan fruto con perseverancia se salvan. Hermanos, ¿en qué terreno están ustedes? ¿Son de los que reciben la palabra, pero no dan fruto porque no cooperan con la gracia? ¿Son de los que empiezan bien, pero abandonan ante la primera dificultad? ¿O son de los que perseveran hasta el final, luchando contra sus defectos, cayendo y levantándose, pero siempre avanzando hacia la santidad? De esto depende su salvación eterna, no se engañen. Dios no se deja burlar. Lo que el hombre siembre, eso cosechará. Si siembran para la carne, de la carne cosecharán corrupción. Si siembran para el espíritu, del espíritu cosecharán vida eterna. Quiero ser muy claro en esto porque está en juego su destino eterno. Nadie se salva sin conversión real, sin lucha contra el pecado, sin esfuerzo por la santidad. La salvación es gratuita en cuanto al precio. Cristo ya lo pagó todo en la cruz, pero no es automática en cuanto a la apropiación. Tenemos que aceptar ese don con fe viva, con arrepentimiento sincero, con propósito firme de enmienda, con obras que manifiesten nuestra fe. Santiago dice claramente, la fe sin obras está muerta. No basta con decir Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, es necesario hacer la voluntad del Padre. No basta con ir a misa si después vivimos como paganos. No basta con confesarse si no hay conversión real, no. Basta con tener devoción a la Virgen o a los santos si seguimos pecando deliberadamente. Hermanos, despierten de esta ilusión peligrosa. El infierno existe y está poblado de almas que pensaron que se salvarían automáticamente sin esfuerzo de su parte. Pero no quiero terminar con una nota de miedo, sino de esperanza.
Porque aunque el camino es estrecho y requiere esfuerzo, la gracia de Dios es superabundante para quien la busca con sinceridad. Si hoy, ahora mismo, ustedes toman la decisión de convertirse de verdad, de luchar contra sus pecados, de buscar la santidad con todas sus fuerzas, Dios les dará la gracia necesaria para lograrlo. Él es fiel, Él no abandona a quien lo busca con corazón sincero. Los santos no fueron superhombres ni mujeres extraordinarias. Fueron pecadores como nosotros que un día dijeron basta la mediocridad y entregaron su vida completamente a Dios. Y lo que ellos hicieron, ustedes también pueden hacerlo. No es cuestión de capacidad, sino de decisión. No es cuestión de ser perfectos desde el inicio, sino de levantarse cada vez que caen y seguir adelante. Dios no espera que sean perfectos para empezar, pero sí espera que estén decididos a hacerlo con su ayuda. San Agustín vivió durante años en el pecado dividido entre sus pasiones y su deseo de Dios, hasta que un día escuchó aquella voz: toma y lee. Abrió la Biblia al azar y leyó las palabras de San Pablo que le atravesaron el corazón. En ese momento se decidió completamente por Dios y se convirtió en uno de los más grandes santos de la Iglesia. Santa María Magdalena fue liberada de 7 demonios por Jesús y se convirtió en el apóstol de los apóstoles. San Pedro negó 3 veces a Cristo y después de arrepentirse se convirtió en la roca sobre la que Jesús edificó su iglesia. San Pablo persiguió a los cristianos y después de su conversión llegó a decir: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Si ellos pudieron, ustedes también pueden. No. Importa cuán profundo hayan caído, no importa cuánto tiempo hayan perdido, no importa cuán enredados estén en el pecado. Hoy puede ser el día de su conversión definitiva si así lo deciden. Pero tiene que ser una decisión real, no un deseo vago. Tiene que traducirse en acciones concretas, en cambios tangibles, en lucha perseverante. Les voy a proponer algo muy concreto para que esta no sea una más de esas charlas que los emocionan momentáneamente pero no cambian nada. Cuando termine este mensaje, quiero que se arrodillen ante un crucifijo, que miren a Jesús crucificado y le digan con toda sinceridad: Señor, he reconocido mis pecados. Me he visto reflejado en estos 7 pecados que has denunciado hoy a través de tu sacerdote. Perdóname y dame la gracia de convertirme de verdad. Ya no quiero vivir en la tibieza, en la hipocresía, en el juicio, en el materialismo, en el conformismo, en la presunción. Quiero ser santo, Señor, aunque me cueste la vida. Dame tu espíritu, santo para que me transforme desde dentro. Dame perseverancia para levantarme cada vez que caiga. Dame valor para cargar mi cruz cada día. Dame amor para responder a tu amor infinito. Y después de hacer esta oración, vayan a confesarse cuanto antes con un sacerdote, con sinceridad total, sin esconder nada, sin justificarse, asumiendo completa responsabilidad por sus pecados. Y después de confesarse, empiecen a vivir de manera diferente. Si han estado viviendo en tibieza, empiecen a dedicar al menos media hora diaria a la oración mental. Si han estado huyendo de la cruz, empiecen a abrazar pequeñas mortificaciones, un ayuno semanal, renunciar a algo que les gusta, ofrecer sus pequeños sufrimientos por la conversión de los pecadores. Si han estado viviendo en hipocresía, alineen su vida privada con su vida pública, abandonen ese pecado secreto que los está destruyendo, busquen la coherencia entre lo que profesan y lo que viven. Si han estado juzgando y murmurando, propongan un ayuno de críticas durante un mes entero, ni una sola palabra negativa sobre nadie. Si han caído en el materialismo, hagan un acto de desprendimiento, den a los pobres algo significativo, no solo lo que les sobra. Si se han conformado con la mediocridad, busquen un director espiritual que los guíe en el camino de la santidad. Si han estado presumiendo de la misericordia divina, hagan un serio propósito de enmienda y eviten las ocasiones de pecado. Hermanos míos queridos, hemos llegado al final de este largo recorrido por los 7 pecados que todo cristiano debe evitar. Les he hablado con dureza porque los amo, porque no quiero que se condenen, porque he visto a demasiadas almas perderse por falta de una palabra clara y directa. Pero junto con la dureza les he ofrecido esperanza, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia infinita que siempre está dispuesto a perdonar al que se arrepiente de corazón. No importa cuántas veces hayan caído, no importa cuán lejos se hayan alejado, la puerta de la misericordia siempre está abierta. Pero no demoren, porque nadie sabe cuándo será su último día. Hoy es el día de la salvación. Ahora es el momento oportuno. Mañana puede ser demasiado tarde. Si este mensaje les ha tocado el corazón,
Si han reconocido algunos de estos pecados en su vida, les pido que no dejen que esta gracia se desperdicie. Dios les ha hablado hoy a través de estas palabras. Respondan con generosidad. Tomen las decisiones necesarias. Hagan los cambios que deben hacer. Y no lo hagan solos. Busquen ayuda. Un buen confesor, un director espiritual, una comunidad de fe que los apoye. El camino de la santidad no se recorre en solitario, se recorre en comunión con la iglesia, sostenidos por los sacramentos, acompañados por los hermanos. Les prometo que si dan este paso, si se deciden de verdad por Dios, experimentarán una alegría y una paz que el mundo no puede dar. Porque no hay mayor dicha que vivir en amistad con Dios. No hay mayor. Libertad que estar libre del pecado. No hay mayor plenitud que cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Hermanos míos, antes de cerrar definitivamente este mensaje, siento en mi corazón sacerdotal que el Espíritu Santo me impulsa a profundizar aún más en algo fundamental que no podemos pasar por alto. Estos 7 pecados que hemos analizado no actúan de manera aislada en nuestra vida espiritual. Son como una red invisible que se va tejiendo alrededor de nuestra alma, cada hilo conectado con el otro, cada pecado alimentando y fortaleciendo a los demás, hasta que nos encontramos atrapados sin saber cómo llegamos ahí. La tibieza espiritual abre la puerta al materialismo práctico, porque cuando nuestro corazón se enfría hacia Dios, naturalmente busca llenar ese vacío con cosas materiales. El materialismo a su vez alimenta la hipocresía, porque queremos mantener una imagen religiosa respetable. Mientras nuestro corazón está apegado al dinero, la hipocresía nos lleva al juicio de los demás, porque proyectamos en otros los pecados que nosotros mismos estamos cometiendo en secreto. Y así sucesivamente un pecado atrae al otro como un imán atrae al hierro. Quiero que entiendan algo que he aprendido en mis décadas de ministerio sacerdotal. El demonio es mucho más astuto de lo que pensamos. Él no viene con cuernos y tridente anunciando sus intenciones. Viene disfrazado de ángel de luz, como dice la Escritura. Viene susurrándoles justificaciones razonables para sus pecados. No es tan grave, todo el mundo lo hace, Dios entiende tu situación particular, ya cambiarás después. Ahora no es el momento. Viene tentándolos a pensar que estos 7 pecados que he denunciado son exageraciones de un sacerdote anticuado, que la vida cristiana no tiene por qué ser tan exigente, que ustedes están bien como están. Pero hermanos, esas son mentiras del infierno. Satanás es el padre de la mentira y su mayor victoria es convencernos de que no existe o de que no representa ningún peligro real. Mientras ustedes se duermen en la tibieza, mientras justifican su mediocridad espiritual, mientras posponen su conversión para mañana, Él está ganando la batalla por su alma. Y el día que despierten puede ser demasiado tarde. Les voy a contar algo que me marcó profundamente en mi juventud sacerdotal. Conocí a un hombre brillante, un profesor universitario de filosofía que había sido católico fervoroso en su juventud. Me contó cómo poco a poco, año tras año, fue dejando las prácticas de piedad que antes lo sostenían. Primero dejó la oración de la mañana porque necesitaba dormir más. Luego dejó de confesarse mensualmente porque no tenía pecados graves. Después dejó de ir a misa entre semana porque con el domingo era suficiente. Más adelante empezó a faltar algunos domingos porque Dios no es tan estricto con la asistencia. Y así, imperceptiblemente, su fe se fue apagando hasta que un día se dio cuenta de que ya no creía en nada. Lo más trágico fue escucharlo decir: Padre, no hubo un momento dramático de ruptura con Dios. Simplemente fui bajando la guardia poco a poco y cuando quise reaccionar, mi fe había muerto. Ahora quiero recuperarla, pero no sé cómo. Es como si hubiera perdido la capacidad de creer. Hermanos, esa es la tragedia de la tibieza. Nos va matando lentamente sin que nos demos cuenta hasta que un día descubrimos que estamos espiritualmente muertos. Por eso les insisto con tanta vehemencia, no se confíen, no bajen la guardia, no piensen que porque van a misa y rezan un poco ya están seguros. La vida espiritual es una batalla constante y en esta batalla o se avanza o se retrocede, no hay punto neutro. Los santos lo sabían. Por eso San Ignacio de Loyola enseñaba en sus ejercicios espirituales que debemos hacer examen de conciencia 2 veces al día, no solo para detectar nuestras caídas, sino para identificar las estrategias del enemigo contra nuestra alma. Por eso Santa Teresa de Ávila insistía en la importancia de tener un director espiritual que nos ayude a discernir los movimientos de nuestro corazón. Por eso San Juan de la Cruz hablaba de la necesidad de la noche oscura, ese proceso doloroso pero necesario mediante el cual Dios purifica nuestra alma de todos sus apegos desordenados.
Los santos tomaban en serio su salvación. Vivían con un sentido de urgencia espiritual que nosotros hemos perdido en nuestra comodidad moderna. Pero aquí viene una verdad que quiero grabar a fuego en sus corazones. Aunque estos 7 pecados son peligrosos y mortales, aunque el demonio es astuto y el mundo nos seduce constantemente, aunque nuestra carne es débil y propensa al mal, la gracia de Dios es infinitamente más poderosa que todas las fuerzas del infierno juntas. Cristo ya venció al demonio en la cruz. Él ya obtuvo para nosotros todas las gracias necesarias para nuestra salvación. El Espíritu Santo mora en nuestra alma desde el bautismo y está constantemente trabajando para transformarnos en imagen de Cristo. La Virgen María, nuestra Madre Celestial, intercede por nosotros sin cesar ante su Hijo. Los ángeles y los santos nos acompañan y nos protegen. Tenemos los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión, que son armas poderosísimas contra el pecado. Tenemos la palabra de Dios, que es espada de doble filo. Tenemos la oración que abre las compuertas del cielo. Tenemos todo lo que necesitamos para ser santos. Lo único que falta es nuestra decisión, nuestra cooperación con la gracia, nuestro sí incondicional a Dios, como el que dio María en la Anunciación. Déjenme darles ahora algunas armas concretas y prácticas para combatir cada uno de estos 7 pecados. Contra la tibieza espiritual, el remedio es el fervor, y el fervor se cultiva principalmente con la oración mental diaria. No me refiero a rezar oraciones vocales de memoria, sino a dedicar tiempo cada día a estar en silencio ante Dios, a conversar con Él de corazón a corazón, a meditar su palabra, a adorarlo en el Santísimo Sacramento. Media hora diaria de oración mental transforma radicalmente la vida espiritual. Lo he visto 1000 veces. Personas que llevaban años en la tibieza, que iban perdiendo poco a poco su fe, cuando empiezan a hacer oración mental seria todos los días, resucitan espiritualmente. El fuego vuelve a encenderse, las dudas se disipan, el entusiasmo por las cosas de Dios renace. Porque en la oración Dios toca el corazón directamente, sin intermediarios, y ese toque divino es más poderoso que 1000 sermones. Si ustedes no están haciendo oración mental diaria, empiecen hoy mismo. Levántense media hora antes si es necesario, pero no se priven de este encuentro personal con Dios, que es el secreto de todos los santos. Contra la espiritualidad sin cruz, el remedio es la mortificación voluntaria. Hermanos, tenemos que recuperar el espíritu de sacrificio que los santos siempre practicaron y que nuestra generación ha abandonado casi completamente. No se trata de inventar penitencias extremas o de dañar nuestro cuerpo, sino de hacer pequeños sacrificios voluntarios cada día que entrenen nuestra voluntad y nos enseñen a renunciar a nosotros mismos. Puede ser tan simple como ayunar de pan los viernes, o abstenerse de postres en Cuaresma, o levantarse inmediatamente cuando suena el despertador sin quedarse remoloneando en la cama, o ducharse con agua fría, o guardar silencio cuando tienen ganas de criticar, o perdonar cuando tienen derecho a defenderse. Estas pequeñas mortificaciones parecen insignificantes, pero van forjando un carácter fuerte, una voluntad disciplinada, un espíritu capaz de renunciar a lo agradable por amor a Dios. Y cuando llegue la cruz grande, la que no escogemos, sino que Dios permite en su sabiduría, estaremos preparados para cargarla porque nos hemos entrenado con las pequeñas. Contra la hipocresía religiosa y la doble vida, el remedio es la confesión frecuente y sincera, acompañada de un serio examen de conciencia diario. Hermanos, no pueden vivir en la verdad si no se conocen a sí mismos, y no pueden conocerse a sí mismos sin examen de conciencia. Cada noche, antes de dormir, dediquen 10 minutos a revisar su día ante Dios. ¿En qué pequé hoy? ¿En qué fallé? ¿Qué oportunidades de hacer el bien dejé pasar? ¿Qué situaciones manejé mal? ¿Qué pensamientos, palabras o acciones ofendieron a Dios o dañaron al prójimo? Y sean brutalmente honestos con ustedes mismos, sin justificaciones, sin excusas. Luego, confiésense al menos una vez al mes, aunque no tengan pecados mortales. La confesión frecuente es una de las armas más poderosas contra la hipocresía, porque nos obliga a confrontar nuestra realidad, a nombrar nuestros pecados en voz alta, a pedir perdón, a proponer enmienda. Y cuando se confiesen, díganlo, todo. No oculten nada por vergüenza, porque el sacerdote está en el lugar de Cristo y él ya conoce todos sus pecados de todos modos. Contra el juicio temerario y la murmuración, el remedio es la caridad activa y la guarda de los sentidos. Practiquen el ejercicio que les propuse antes. Cada vez que sientan el impulso de juzgar o criticar a alguien, busquen inmediatamente 3 virtudes en esa persona y oren por ella. Además,
Guarden sus sentidos, no lean chismes en internet, no participen en conversaciones de murmuración, no vean programas de televisión que se dedican a destruir la reputación de otros. No escuchen cuando alguien empiece a hablar mal de un tercero. Sean radicales en esto. Si están en una conversación donde empiezan los chismes, o cambien de tema, o retírense cortésmente, no colaboren de ninguna manera con este pecado que tanto daño hace. Y cuando hablen de alguien, háganlo siempre pensando que esa persona pudiera estar escuchando lo que dicen. Si no dirían algo en presencia de la persona, no lo digan tampoco en su ausencia. Así de simple y así de exigente. Pero si lo practican consistentemente, verán cómo sus relaciones mejoran, cómo la paz reina en su corazón, cómo Dios bendice su lengua cuando la usan para edificar y no para destruir. Contra el materialismo práctico, el remedio es la limosna generosa y el desprendimiento activo. No basta con no ser avaro, hay que ser positivamente generoso. Den a los pobres no de lo que les sobra, sino de lo que necesitan. Experimenten lo que es privarse de algo para darlo a quien tiene menos. Apoyen económicamente las obras de la iglesia, las misiones, los seminarios, las congregaciones religiosas. Apadrinen un niño en África o en Asia. Paguen la educación de un seminarista. Sostengan a una familia necesitada de su parroquia. Y háganlo todo en secreto, sin buscar reconocimiento, como enseñó Jesús, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. La limosna generosa tiene un poder extraordinario para liberar nuestro corazón del apego al dinero. Cada vez que damos, estamos diciéndole a nuestro corazón, el dinero no es mi Dios, no confío en las riquezas, sino en la providencia divina. Y Dios, que ve en lo secreto, recompensará su generosidad de maneras que ustedes no pueden imaginar. No necesariamente con más dinero, pero sí con paz, con alegría, con la libertad interior de quien no es esclavo de las posesiones materiales. Contra el conformismo espiritual, el remedio es tener un proyecto concreto de santidad con metas claras y un director espiritual que los acompañe. No pueden aspirar a la santidad en abstracto, necesitan metas concretas. Por ejemplo, este año voy a leer la Biblia completa, o voy a dominar mi mal genio y ser paciente con mi familia, o voy a vencer mi pereza y ser fiel a mis tiempos de oración, o voy a crecer en la virtud de la castidad y dominar mis pensamientos impuros, o voy a servir una vez por semana en un comedor de pobres. Metas concretas, medibles, alcanzables, que los hagan salir de la zona de confort. Y busquen un buen director espiritual, un sacerdote sabio y santo que conozca el camino de la santidad y pueda guiarlos en él. La dirección espiritual ha sido desde siempre uno de los medios más efectivos para crecer en santidad. Los santos tenían directores espirituales. ¿Por qué ustedes habrían de prescindir de esta ayuda tan valiosa? No caminen solos en el camino espiritual, porque solos es muy fácil engañarse, justificarse, estancarse. Necesitan a alguien que los confronte con amor, que les diga las verdades que necesitan escuchar, aunque duelan, que los anime en los momentos de desánimo, que celebre con ustedes sus victorias espirituales. Contra la presunción de salvación sin conversión, el remedio es meditar frecuentemente en las 4 postrimerías: muerte, juicio, infierno y cielo. Hermanos, necesitamos recuperar el sentido de eternidad que nuestra generación ha perdido. Vivimos como si esta vida terrenal fuera todo lo que hay, como si no hubiera un más allá, como si no tuviéramos que rendir cuentas ante Dios. Pero la realidad es exactamente la contraria. Esta vida es solo un suspiro, un instante, comparada con la eternidad que nos espera. Y esa eternidad será de dicha infinita en el cielo o de tormento infinito en el infierno, dependiendo de cómo vivamos este breve tiempo que Dios nos concede en la tierra. Los santos meditaban diariamente en la muerte. No por morbosidad, sino por realismo. Quiero que te hagas una pregunta honesta en este momento. ¿Cuántas de las cosas por las que te has preocupado intensamente en tu vida realmente sucedieron? Si eres sincero contigo mismo, descubrirás que la mayoría de tus preocupaciones fueron fantasmas, monstruos creados por tu imaginación que nunca se materializaron. Y aún aquellas situaciones difíciles que sí llegaron, ¿acaso preocuparte antes las hizo más llevaderas? Al contrario, llegaste a ellas ya agotado, ya vencido emocionalmente, sin las fuerzas necesarias para enfrentarlas con la gracia de Dios. La preocupación te debilita antes de la batalla, te roba la paz antes del sufrimiento real, es un enemigo silencioso que destruye tu presente en nombre de un futuro incierto. Pero hoy vengo a ofrecerte una salida, un camino diferente que no solo aliviará tu corazón, sino que te hará más efectivo, más libre, más feliz. Ese camino se llama ocuparse.
Y ocuparse significa tomar acción concreta, responsable y confiada en las cosas que sí están en tus manos mientras entregas a Dios con fe absoluta aquello que escapa a tu control. Ocuparse es pasar de la parálisis mental a la acción constructiva. Es dejar de darle vueltas al problema para empezar a buscar soluciones reales. Es levantarte de la cama aunque tengas miedo, es hacer esa llamada que has pospuesto, es tomar esa decisión que has estado evitando, es pedir ayuda cuando la necesitas, es trabajar con diligencia confiando en que Dios multiplicará tus esfuerzos. Ocuparse es fe en movimiento, es confianza traducida en obras, es el punto exacto donde tu voluntad se encuentra con la gracia divina. Déjame contarte algo que he aprendido después de tantos años caminando con el pueblo de Dios. Las personas que más sufren no son necesariamente las que tienen más problemas, sino las que no saben qué hacer con ellos. He visto a gente atravesar las peores tormentas con una paz inexplicable, con una fortaleza que solo puede venir de lo alto, y he visto a otros derrumbarse por situaciones relativamente pequeñas. La diferencia no estaba en las circunstancias, sino en la actitud interior. Quien se ocupa actúa, quien solo se preocupa sufre. Quien se ocupa confía en Dios y pone manos a la obra. Quien solo se preocupa intenta controlarlo todo con su mente y termina controlado por sus propios pensamientos. Quien se ocupa duerme tranquilo sabiendo que hizo lo que le correspondía. Quien solo se preocupa pasa las noches en vela repasando escenarios catastróficos que probablemente nunca sucedan. Mira, yo no te estoy hablando desde una torre de marfil, desde la teoría teológica sin contacto con la realidad. Te estoy hablando desde la trinchera. Desde el contacto directo con el dolor humano, desde las historias reales de hombres y mujeres como tú, que han logrado transformar su ansiedad en acción, su miedo en valentía, su preocupación en ocupación productiva. He visto a madres solteras que en lugar de paralizarse por el miedo al futuro, se ocuparon de buscar trabajo, de estudiar, de criar a sus hijos con amor y disciplina, confiando en que Dios proveería, y Dios proveyó. He visto empresarios al borde de la quiebra que en lugar de ahogarse en la preocupación, se ocuparon de reestructurar, de buscar consejo, de tomar decisiones difíciles, y Dios honró su esfuerzo. He visto a enfermos que en lugar de dejarse consumir por el miedo a la muerte, se ocuparon de vivir cada día con intensidad, de amar más, de perdonar, de hacer las paces con Dios y con los suyos. Santa Teresa de Ávila, esa mujer gigante de la fe, nos dejó una enseñanza preciosa que deberías escribir en tu corazón. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Estas palabras son medicina pura para el alma preocupada. Todo se pasa, hermano, todo es temporal excepto Dios. Esa situación que hoy te quita el sueño, ese problema que te parece una montaña infranqueable, pasará. Y cuando mires hacia atrás te darás cuenta de que estabas haciendo una tormenta en un vaso de agua. Pero para atravesar las tormentas reales necesitas aferrarte a esta verdad. Dios no se muda, Él es la roca firme, el ancla segura en medio del oleaje. Si tienes a Dios, tienes todo lo que necesitas para enfrentar cualquier situación. Ahora bien, ocuparse no significa que todo depende de ti. Ese es otro error fatal que cometen muchas personas bien intencionadas. Se van al otro extremo. Pasan de la preocupación paralizante al activismo ansioso, trabajando sin descanso, queriendo resolverlo todo con sus propias fuerzas, olvidando que sin Dios nada podemos hacer. Ocuparse en el sentido cristiano implica una colaboración armoniosa entre tu esfuerzo humano y la gracia divina. Tú haces lo que te corresponde, lo que está en tus manos, lo que es tu responsabilidad, pero lo haces desde la oración, desde la dependencia de Dios, desde la confianza absoluta en que Él tiene el control final. No es yo me ocupo solo porque Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo. Es yo me ocupo porque amo a Dios y quiero colaborar con su plan, pero reconozco que sin Él nada soy y nada puedo. Escúchame bien esto que voy a decirte ahora, porque aquí está el corazón de todo. La preocupación nace del orgullo, la ocupación nace de la humildad. ¿Te suena fuerte? Déjame explicártelo. Cuando te preocupas, obsesivamente estás actuando como si tú fueras Dios de tu propia vida, como si todo dependiera de tu capacidad de prever, de controlar, de resolver. Estás asumiendo una responsabilidad que no te corresponde, la de ser omnisciente y omnipotente. Pero cuando te ocupas con humildad, estás reconociendo tus límites. Señor, yo voy a hacer mi parte lo mejor que pueda, voy a trabajar, voy a esforzarme, voy a buscar soluciones, pero el resultado está en tus manos. Tú eres Dios y yo no.
Tú ves lo que yo no veo, tú puedes lo que yo no puedo. Esta actitud te libera de una carga imposible de llevar y te permite actuar con paz, con eficacia, con confianza. ¿Sabes qué es lo más hermoso de ocuparse en lugar de preocuparse? Que recuperas tu libertad interior. La preocupación te convierte en esclavo de tus pensamientos, de tus miedos, de tus y sí, te encadena a escenarios imaginarios que te paralizan. Pero cuando decides ocuparte, cuando tomas acción concreta guiada por la fe, recuperas el control de tu vida en el sentido correcto. No el control orgulloso que pretende manejarlo todo, sino el control sereno de quien sabe que puede elegir su actitud, su respuesta, su manera de enfrentar las circunstancias. Viktor Frankl, ese psiquiatra judío sobreviviente del Holocausto, descubrió en los campos de concentración que lo último que nadie puede quitarte es tu libertad interior para elegir cómo responder a lo que te sucede. Aunque no puedas cambiar la situación, siempre puedes elegir tu actitud frente a ella, y esa es la esencia de ocuparse, elegir la acción constructiva sobre la rumia mental destructiva. Ahora quiero que pienses conmigo en las áreas concretas de tu vida donde la preocupación te está robando la paz. Tal vez es tu situación económica, las deudas, el trabajo inestable, los gastos que no dejan de aumentar. Tal vez son tus hijos, su futuro, sus decisiones, su fe, su seguridad. Tal vez es tu salud o la de un ser querido. Tal vez es esa relación rota que no sabes cómo reparar. Tal vez es tu vida espiritual, el pecado que te tiene atrapado, esa confesión que necesitas hacer, esa reconciliación que has pospuesto. Sea lo que sea, hoy quiero que hagas un ejercicio conmigo. Voy a enseñarte cómo transformar cada preocupación en una ocupación concreta. Primero, identifica claramente tu preocupación. Sácala de esa nebulosa mental donde todo se mezcla y se magnifica. Escríbela si es necesario. Dale nombre. Por ejemplo, me preocupa no tener suficiente dinero para la universidad de mis hijos. Segundo, pregúntate con honestidad brutal. ¿Qué parte de esto está realmente en mis manos y qué parte no? Lo que no está en tus manos, entrégalo a Dios ahora mismo en este momento. Haz un acto de confianza. Señor, el futuro de mis hijos está en tus manos. Tú los amas más que yo. Tú proveerás y créelo de verdad. Luego, enfócate en lo que sí está en tus manos. Pregúntate, ¿qué acción concreta específica puedo tomar hoy para avanzar hacia la solución? No qué podría hacer algún día, sino qué puedo hacer hoy, ahora, en las próximas horas. Siguiendo el ejemplo anterior, tal vez la acción concreta sea buscar información sobre becas, hablar con un asesor financiero, explorar opciones de trabajo adicional, ajustar el presupuesto familiar, o simplemente ahorrar aunque sea una pequeña cantidad cada mes. ¿Ves la diferencia? Pasaste de un miedo vago y paralizante a un plan de acción concreto, y cuando tomas esa primera acción, por pequeña que sea, algo cambia en tu interior. Recuperas el sentido de agencia, sientes que no eres una víctima pasiva de las circunstancias, sino un colaborador activo con la providencia divina. Y cada pequeña acción que tomas, cada paso que das en la dirección correcta, te da más confianza, más paz, más fortaleza para el siguiente paso. Aquí viene algo fundamental que muchos olvidan. Ocuparse también significa ocuparse de tu vida espiritual. No puedes pretender resolver tus problemas terrenales mientras descuidas tu relación con Dios. Es como tratar de apagar un incendio sin agua. Tu vida de oración, tu práctica sacramental, tu lectura de la palabra, tu vida en comunidad, no son lujos espirituales para cuando tengas tiempo. Son el oxígeno de tu alma, la fuente de la paz que sobrepasa todo entendimiento, el canal por donde fluye la gracia que necesitas para enfrentar tus desafíos. Cuando estás angustiado es precisamente cuando más necesitas la oración, no cuando menos tiempo tienes para ella. Ocuparte de tu vida espiritual es la primera y más importante forma de ocupación. ¿Y sabes qué sucede cuando empiezas a orar de verdad? Cuando te presentas ante el Señor con todos tus miedos, con todas tus preocupaciones, cuando se las entregas en la Eucaristía, cuando las depositas a los pies de la cruz, sucede algo misterioso y poderoso. Dios comienza a trabajar en tu corazón. No necesariamente cambia las circunstancias inmediatamente, aunque a veces lo hace, pero siempre te cambia a ti. Te da una paz que no tiene explicación lógica, te da fuerzas que no sabías que tenías. Te da claridad mental para ver soluciones que antes no veías, te da sabiduría para tomar las decisiones correctas, te da paciencia para esperar el tiempo de Dios, te da esperanza cuando todo parece oscuro.
Y eso, hermano mío, es infinitamente más valioso que la solución inmediata del problema, porque te está transformando en la persona que Dios quiere que seas.